Buenas tardes, mi nombre es María Edith Carvajal Alvarado, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial del CEA de Ibagué. En esta presentación vamos a ver lo que son los capítulos 4 y 5 de la segunda unidad del módulo de legislación laboral. Inicialmente vamos a hacer un recuento de lo que vimos en la unidad 1, que corresponde a contrato de trabajo, jornada de trabajo, salario y prestaciones sociales, aportes en seguridad social y aportes para fiscales. Conocemos que el contrato de trabajo puede realizarse a término fijo o a término indefinido, igualmente que puede ser verbal o escrito. Y la jornada de trabajo no puede superar las 8 horas diarias y las 40 horas semanales. Ya si sobrepasa, digamos, las 8 horas diarias, ya incurre en lo que son horas extras, ya sean diurnas o sean nocturnas. Igualmente, los dominicales y los festivos también tienen una remuneración, si son laborados, tienen una remuneración adicional al pago de salario que se le realiza al empleado. Los aportes a seguridad social corresponden a lo que son salud, pensión y riesgos profesionales. Salud el 4%, pensión el 16% y riesgos profesionales depende del nivel en que se encuentre. Los aportes para fiscales tenemos que son el pago de la prima, 2 primas, la prima de servicios que se paga a mitad de año y se paga a final de año. El derecho a las vacaciones remuneradas, que son 15 días consecutivos hábiles por año laborado. También se pagan cesantías e intereses sobre las cesantías por año laborado. Es un mes de pago de cesantías por cada año laborado para los empleados. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la unidad 2. En el capítulo 4 tenemos el CRE, que es el impuesto a la renta para la equidad. ¿Qué es el CRE? El CRE es un aporte con el que el contribuyente, es un aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Este impuesto fue creado a finales del año 2012 para que empezara a ejercer el 1 de enero del año 2013. El impuesto del CRE inició con una tarifa del 8% y pues en este momento, en el año 2015, se encuentra en una tarifa del 9%. Las retenciones en la fuente para empleados. Todo empleador o contratante se encuentra obligado a deducir y retener una suma de lo pagado a sus empleados para cancelar anticipadamente el impuesto de la renta y complementarios. Esta retención en la fuente, los empleadores deben realizar un certificado que conste que hicieron el pago de esas retenciones que le hicieron a los empleados. Las rentas exentas. ¿Qué son las rentas exentas? Son todas aquellas rentas que por expresa disposición legal no están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que no se incluyen dentro de la base para calcular la retención o simplemente no son sujetas a retención en la fuente por ingresos laborales. Hacen parte de las rentas exentas las pensiones de jubilación, de invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, siempre y cuando no sobrepasen los 1000 VT. Certificado de ingresos y retenciones. Los empleadores deben expedir cada año, a más tardar el 18 de marzo del 2013, a sus trabajadores una relación detallada de los pagos hechos por todos los conceptos laborales, el monto de las cotizaciones a la seguridad social y el valor retenido en la fuente. Las retenciones, la retención, deducción y compensaciones de salario. El salario mínimo no es embargable, sin embargo, se tienen dos excepciones a saber, que son los embargos por pensiones alimenticias, que no pueden exceder
en cierto modo no pueden exceder el 50% del salario base. Tenemos la retención por seguridad social, pago de préstamos anticipos o compensaciones de salario, que eso ya se maneja internamente en el lugar de trabajo. En el capítulo 5 tenemos servicios domésticos. El trabajador de servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en un hogar o casa de familia de manera habitual por una jornada no superior a las 10 horas diarias y con un salario no menor al salario mínimo legal mensual vigente. Los choferes de servicio familiar. Bueno, los choferes de servicio familiar se les asimila como trabajadores de servicio doméstico en cuanto a la jornada de trabajo. O sea, no pueden trabajar igual, no pueden tener jornadas superiores a las 10 horas diarias. Los choferes de servicio familiar no son los que se contratan por medio de alguna empresa o los que trabajan también para alguna empresa a servicio de la familia, no pueden considerarse como choferes de servicio familiar. Los trabajadores de la construcción son personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir cualquier clase o edificio y a otros inherentes a esta actividad. Por regla general, el término de contrato de trabajo de este tipo de empleados es el término de duración de la obra. Dentro de esos servicios también tenemos pues los trabajadores por medio del SENA, los que se contratan por medio del SENA, trabajos que son realizados por menores de edad, que ya sabemos que tienen que ser desde los 15 años hasta los 17 años se consideran que pueden ejercer trabajo. También con el permiso requerido. Adopción de reglamentos. El reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y los trabajadores a sus relaciones de trabajo. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 trabajadores en empresas industriales y ya mayormente más de 10 empleados, lo que son empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Toda empresa o empleador tiene una obligación específica que consiste en responder por la ejecución del programa permanente de salud ocupacional en los lugares de trabajo. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo sabemos que fomenta las políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. Los inspectores de trabajo y seguridad social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público. La protección a la maternidad. Las mujeres que se encuentran en estado de embarazo durante el periodo laboral tienen la protección especial contra el despido. No pueden ser despedidas sin justa causa de su lugar de trabajo. Tienen una licencia remunerada durante 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. Cabe resaltar que esa licencia remunerada es pagada por la EPS directamente a la empresa y la empresa se la paga a la beneficiaria. La licencia de maternidad preparto tiene una duración de 2 semanas. De esas 14 semanas, 2 semanas son de licencia de maternidad preparto y 12 semanas corresponden a la licencia de maternidad posparto. En cuanto a la licencia de paternidad, corresponde a 8 días hábiles. Ya después del parto se puede hacer uso de esos 8 días hábiles
de licencia de paternidad. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Ya con este tema culminamos lo que es el capítulo 4 y 5 del módulo. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida. Muchas gracias. Hasta pronto.